nuestro primer webinar dentro de 6. También queremos reconocer y agradecer el patrocinio y ayuda del chapter estudiantil de la American Concrete Institute, también de la Universidad de San Francisco. Y con eso queremos dar inicio a este webinar con ustedes, el doctor Thomas Cadenbach. Thank you very much for your nice introduction. I hope everybody is not in shock now that I'm talking in English. I hope that's okay. As I mentioned before, I'm very happy to hear, just let me open my chat room. I'm very happy to hear questions in Spanish, and I'm very happy to hear if somebody has a question or if somebody can write a question in the chat. I'm going to respond hopefully immediately, and I want to respond as soon as I can. So if you have problems understanding me, or if you have problems following me because of the language, we can find easily a solution very quickly. Thomas, let me do a quick translation of what you said, just in case we have people that might not understand completely the English. Buenas tardes con todos. Juan José, soy profesor de la Universidad de San Francisco de Quito. En este caso, para la presentación de Tomás, voy a realizar las traducciones del momento que se necesite. Tomás agradece a todos por estar aquí, también a Aditec por organizarlo. Y la idea es que si ustedes tienen alguna pregunta, por favor lo realicen en la zona del chat y Tomás lo va a leer y lo va a atender. Esperamos que no haya mucho problema con el inglés. La presentación está traducida en su gran mayoría al español, y si es que hay algún momento en que se necesite una traducción, haré mi mejor intento por hacer una traducción técnica. Okay. Thank you very much. I'm going to thank you in the end. Do not say thank you very much all the time. I'm going to thank you in the end one more time. So solutions to the Ecuadorian water crisis. What a big title that is. And everybody is probably thinking, what water crisis? Yeah, so what water crisis do we have in Ecuador? And when I came here, so I'm living here in Ecuador since 5 years, like every tourist, like everybody probably also when we have feriados, I went to the typical beautiful places in Ecuador. Freshwater places, sistemas de agua dulce. For example, Baños, the beautiful waterfalls in Baños. Beautiful waterfalls in Lindo. It's like one of the most beautiful places I've seen in my life. We can take it a step further. Lakes, surface water, lakes like Laguna San Pablo, the lakes in Cajas, or the mighty Quilotoa. What water crisis do we have in Ecuador? In fact, we have more than 2,000 rivers and streams in Ecuador. Where's the water crisis? You can take it even one step further, and I've taken here a photo of the Napo River. Now we have the highest biodiversity per area, basically, in the world. And this is very much related to water. So if we have it, where's the problem? If we look how much fresh water every person has in Ecuador, in principle available, we have more water available than almost anybody else in the world. The Pan American Health Organization, which is the little brother of the World Health Organization, you can say, has called Ecuador the water capital of the world. Everybody can find this information in many different publications. Not only the Pan American Health Organization highlighted the available fresh water in Ecuador. So do we have a problem? Is there a freshwater problem? Yeah, there must be, because this title would be nonsense. We can even go one step further. When I came here, 2015, Ecuador was the only country in the world where water was declared a human right in the institution by Article 12. By now, a couple of other countries try to include something like that, not exactly the same, in their constitution. That's only a handful of countries. So, what is the problem? Sorry for this.
there you go. Sorry for that. One of the problems, you know it better than me because you're living here probably longer than I am, is the problem related to what happened in the Amazon region because of Chevron Texaco disaster. It's called the Chernobyl in the Amazon region. One of the biggest environmental disasters in the last probably 30, 40 years that we can find. Still, this continues to be a problem. Still, we find sites that are contaminated. Still, people are suffering from it, and still this is unresolved. Problem is still unresolved. This is one problem. The other problem, I don't have it as a picture on the slide, but there's a problem with mining. Mining always causes contamination. There's no way to mine in an environmentally friendly way. Let's say like that. What kind of effects mining causes in Ecuador, we only can see in the future. Cannot see it now. If you Google water, Ecuador problem, water conflict Ecuador, or something like that, if you Google that, and you Google it in English to get access to international newspapers, you will see what I just said. Yes, there is a drastic water problem in Ecuador. You can even find headlines, if that's okay or not, it's the other question. We find something like water wars come to the Andes. So I'm not seeing a war here, but yeah, there's something going on. Again, talking about mining, single mine can, for example, withdraw water, what in principle would be available for a single family in 22 years, and they will withdraw that in just one day. That's what I said. We only will see this what happens in the future. I'm very concerned personally about mining in Ecuador, but we will see this in the future. Yeah? So in general, we can say, yes, there's going to be a problem with water in Ecuador. There is a problem. There has been a problem. How's the situation in the world? Every day, this is an old data, it's from last year, 2019. Probably by now we are close to 8 billion people, or we exceeded already 8 billion people, and all of them need to drink, all of them need to eat. Therefore, we withdraw, we consume more and more water. Yeah, if we consume more and more water and we feed more and more people, we're going to have to grow more and more food. Growing more and more food means more and more fertilizers are needed. More and more fertilizers are needed means more and more inevitable contamination. And that's a contamination that we don't see. This one here on the right side, this contamination that you see on it, that looks very sad. It looks very sad. It makes me sad when I see that. I have more images. I'm coming and showing this image in a second, which is even more shocking. But that's very easy. This we can handle very easy. There's technical solutions for cleaning up something like that without problem. If something like this we encounter, it's only because people are lazy. Yeah? This is an easy problem. I'm just finishing the sentence. Yeah. This is an easy problem to solve. Contamination like plastic contamination, it's an easy problem to solve. I'm going to talk today about a difficult problem. Now. Thank you, Thomas. Gracias. Bueno, esto fue una introducción para quienes pudieron seguirlo en inglés. Fue respecto a lo que llegó al Ecuador, cómo el Ecuador es la capital del mundo del agua, que es el primer país que pone dentro de la Constitución el poder tener un derecho humano al agua es fundamental y irrenunciable. Y claro, tenemos grandes fuentes de agua y hay la preocupación de qué se viene a futuro. Si los problemas con el agua, el tema de la contaminación de Chevron Texaco, y se viene bastante con minería. Recién en el futuro vamos a poder ver qué tipo de contaminación tenemos con la minería. Y aparte tenemos un alto crecimiento en la demanda que va a venir asociado a un crecimiento poblacional, y ese crecimiento poblacional va a requerir agua, va a requerir alimentos, y los alimentos necesitan irrigación, y por lo tanto irrigación
fertilizantes, y claro, todo esto va a terminar en el agua. Y va a haber, ya tenemos contaminación y va a haber mucha contaminación. Simplemente como una breve introducción, un resumen de lo que introdujo el doctor Cadenbach. Yeah, so thank you again. So just a couple of data again. How's the situation in the world? We have 70, if we have our planet Earth, 75% is covered with water, so it looks good. Only 2.5% of that water is fresh water. And from that 2.5%, 70%, or maybe now a little bit less, but around 70%, we cannot use because it's frozen in ice caps. That means only 0.007% of the water on our planet we actually can use as fresh water. So one problem, un problema más grande es la escasez del agua dulce, the one that we cannot use. Second problem, contamination. On the one side, we don't have so much water. On the other side, we're contaminating it. Now, to cut this slide short, because I think I will run out of time in the end, to cut the slide short, the most polluting industry in the world is the dyeing industry. So if you look at me now, having a nice yellow t-shirt, it looks very, very yellow. And of course, it has a synthetic dye. So it is synthetically colored. Unfortunately, these dyes that we use for giving color to clothes are very often toxic and persistent. That's very, very important to understand. The textile industry is one of the most polluting industry, and that is because of the sheer quantity, but also of the quality of the chemicals used. So it produces a lot of toxic chemicals, and they are very toxic and very persistent. And maybe you can translate this please for 1 second, because it's quite important. Yes. Entonces hablamos de que tenemos agua en el mundo, pero del agua dulce a poder utilizar es menos del 1%. Y entonces, si bien hay bastante agua, lo que podemos utilizar es muy, muy poco. Y uno de los principales contaminantes es la industria de darle tinte, pigmentos a los textiles. Y el problema es que la calidad de esos tintes no son muy buenos y son bastante tóxicos y bastante persistentes. Y ahí es el efluente industrial más contaminante. Thank you. If you can take one take-home message today, if you have learned one thing today, then is this: just watch that movie. Try to find that movie. You can buy it. It was on Netflix. I don't think it's on Netflix anymore. Just watch it. It's a great scene. Y si algo quiero que se lleven hoy día es y puedan ver esta película, River Blue, the movie. No sé si está en Netflix, pero pueden comprarla o verla en ese link. Es una película muy interesante. These are algunos ejemplos de los pigmentos. Tenemos aquí en la izquierda, que se llama naranja de metilo, que da color, básicamente color naranja, por ejemplo, textiles. Abajo aquí tenemos azul de metileno, que da color azul, por ejemplo, sus jeans. Y aquí tenemos la uranamina B, se ve más o menos verde, pero en solución es pink, ¿sí? Es rosada. Pero estos tres ejemplos son buenos ejemplos porque los colores son súper intensos. Y los tres compuestos todos son bien tóxicos y bien resistentes. Y yo voy a hablar un poco más después por la uranamina B, ¿sí? Y en cuál parte de la nueva planta de tratamiento de aguas podemos remover estos contaminantes. Aquí tenemos un ejemplo simple de un libro, cómo funciona una planta de tratamiento de aguas residuales. Primero tenemos que se llama en inglés screening, es esta, para remover partículas más o menos, también primary sedimentation, también para remover partículas. Y aquí tenemos un tratamiento biológico,
entonces para remover nutrientes. Y tenemos algo para remover también contaminantes químicos. Ninguna de las partes podemos utilizar para los dyes, para los pigmentos. Una idea, sí, tal vez podemos utilizar, por ejemplo, carbón activado para el tratamiento de los pigmentos. Y en este caso, yo voy a hablar un poco más otra vez en inglés. This is just an example of how we can actually use activated carbon to remove these pigments. Yeah? So you would have something which is called a fluidized bed. So you have like a tank filled with wastewater. Water comes in, water comes out. In this tank, you add your activated carbon. What is activated carbon? Carbon has pores, very fine pores, and it can absorb. It can, like a sponge, it can take up your contaminants, your organic contaminants, like for example those dyes. There's one big problem with activated carbon. If we use it, what happens to the dye? Nothing. It's just here. It's like glue. It sticks together. You can remove then the carbon with the dye, and yes, the water is clean. Still, you have the dye. And sometimes, some of those dyes that I just showed you don't interact with activated carbon. So they don't interact, so you cannot remove them. Therefore, we have to find a solution to not remove physically those toxic compounds, but to destroy them. We need a translation, maybe? Yes. Aquí lo que se puede apreciar es un tanque donde existe carbón activado, donde está el ingreso en la parte inferior y el efluente, el egreso en la parte superior. Y la idea del carbón activado es que es un material altamente poroso y lo que va a realizar es absorber los contaminantes, físicamente los absorbe. Y el problema es que si bien físicamente están absorbidos dentro del carbono activado, los pigmentos como tal físicamente siguen ahí. Y claro, removemos el carbono, pero los químicos siguen ahí y no se han degradado. Entonces el problema es aquí cómo podemos degradar esos químicos de esos pigmentos. Thank you. So for one part, I'm looking for something which can destroy our toxic chemicals, but in a very, very cheap way. One way is called... Sorry. Yeah. Entonces vamos a buscar maneras de poder degradar esos pigmentos, pero la gran pregunta es cómo hacerlo de una manera económica y bastante barata y económica. Sí, un proceso se llama, por ejemplo, proceso de oxidación avanzada. ¿Qué es? Sí, necesitamos primero un contaminante. Ese claro, tenemos el pigmento, que es aquí en rojo. Y vamos a destruir totalmente este contaminante. Y este contaminante es un contaminante orgánico, pues significa que es pasado al carbono. Y cuando vamos a destruir, cuando vamos a oxidar, una oxidación de este contaminante, vamos a obtener CO2 y agua. Entonces estamos buscando un proceso con el resultado final. Solo vamos a tener CO2 y agua. Nada tóxico, nada más. ¿Y cómo podemos hacer eso? Podemos, por ejemplo, utilizar ozono o peróxido de hidrógeno para oxidantes. ¿Sí? Pero mi solución es mucho más elegante, mucho más fácil. Nos vamos a utilizar un catalizador, que es un semiconductor. Voy a explicar en un segundo qué es. Y vamos a utilizar este catalizador solo con agua y con una energía especial. Y estos dos componentes van a reactar a este que se llama, es un radical. Este radical se llama hydroxide radical. Va a reactar, va a destruir el contaminante hasta CO2. ¿Sí? Otra vez, necesitamos un semiconductor. Para explicar en un segundo qué es, necesitamos agua que tenemos en la planta de aguas residuales.
claro, necesitamos una fuente de energía. Y estos dos componentes van a destruir todo orgánico que es en solución. Todo. Puede ser un tinto, puede ser un pigmento, pero puede ser cualquier contaminante orgánico. Esa es la idea. ¿Cuál es la energía especial? La energía especial sí tenemos en Ecuador bastante, que es la luz del sol, luz visible. Entonces, esa es la idea. Aquí tengo un catalizador que es un metal. Se llama ferritas de bismuto. Sí tiene un elemento que se llama bismuto, hierro, oxígeno 3. Este es un semiconductor. ¿Qué significa? Con un poco de energía podemos mover un electrón a un estado exitoso. En este estado, este electrón se queda aquí por un segundo. Y también vamos a generar que se llama hueco de electrones. Y este hueco de electrones es muy reactivo. Entonces, se va a romper agua a este hydroxide radical y un protón. Este hydroxide radical va a hacer una reacción con un contaminante orgánico, cualquier contaminante orgánico, y va a destruir cualquier contaminante orgánico a CO2 y agua. Esa es la idea. ¿No? Semiconductor va a dar un hueco de electrones. Este hueco de electrones va a romper agua. Vamos a obtener este OH radical. Y este vamos a utilizar para la destrucción, para la mineralización de contaminantes orgánicos. Entonces, sí, no es una nueva idea. En este momento sí hay algunas aplicaciones industriales con dioxígeno de titanio, pero en este caso sí es un material muy bueno, sí podemos utilizar en principal para este proceso, pero esta energía que necesitamos para hacer este hueco de electrones es bien alta. ¿Ya? Para este material, esta energía es 3.2 electronvoltios, que significa no podemos utilizar la luz del sol. Necesitamos un luz UV. Entonces, lámparas, equipos, máquinas que cuestan bastante y la energía del proceso es mucho más alto con dióxido de titanio. Entonces, este material de aquí, la banda es muy pequeña, entonces podemos utilizar menos energía, podemos utilizar la energía de la luz. Y necesitamos algo más. Si necesitamos una fuente de luz correcta, entonces una luz visible, como la luz del sol. Necesitamos un catalizador con una gran área de superficie. Entonces un proceso de superficies. Solo el proceso solo es en la superficie. Y también, claro, cuando tenemos un electrón con alta energía, este electrón también puede llenar otra vez este hueco de los el hueco de electrones. Entonces, no queremos la recombinación del electrón y el hueco. Primer paso. ¿Cuál es la luz que necesitamos? Necesitamos para los experimentos un luz del laboratorio. No podemos utilizar directamente la luz del sol. Necesitamos un equipo primero. Ese equipo se llama fotoreactor, ¿no? Un fotoreactor. Y claro, no tenía un fotoreactor cuando yo venía a Ecuador, entonces quería comprar uno y más barato cuesta $6,000. Y ese es más barato. Pero honestamente no tengo $6,000 y mi primer proyecto en la USFQ, en la U, no tenía un presupuesto en este momento para comprar esto. Entonces estaba chequeando qué es este fotoreactor. En realidad son solo 4 luces LED. Muy pequeñas, como una moneda de 10 centavos más o menos cada uno. Y el costo de los 6 luces LED, o 4 a 6 luces LED, es más o menos $4. Y la pregunta es, ¿por qué un reactor cuesta $6,000 cuando los componentes más o menos solo cuestan en total $100? Entonces, para mí estaba la respuesta clara, tengo que hacer un fotoreactor. La primera idea, yo voy a comprar una lámpara bien fácil, bien hecho,
que otra gente, otros investigadores utilizan para las reacciones fotocatalíticas. Esa es una lámpara de peceras y cuesta más o menos $250. Entonces, esta es solo un experimento para chequear si podemos utilizar esta lámpara de $200, $300 para estos proyectos. En realidad sí funciona bien y la lámpara funciona bien. Claro, otros grupos utilizan esta lámpara también. Pero $300 todavía es caro. Solo es una lámpara, no es un reactor. No puede hacer nada más de dar luz. Entonces, con mis estudiantes estábamos trabajando en hacer un fotoreactor. Estamos chequeando algunas fuentes de luces. Aquí tenemos un que se llama chip on board, correcta, que son, no sé, algunos cientos, 200 luces LEDs individuales en solo un chip. Y este chip tiene una potencia de 100 vatios en total, que es bastante. Es bastante intenso y produce bastante calor. Y este es un problema. Entonces, eso no podemos utilizar porque el calor que hace esta luz es increíble alto. Entonces, buscamos por otra solución. Aquí pueden ver algunos luces LEDs de alta intensidad, de alta calidad, en diferentes colores. Aquí tenemos 8, en total 10 luces LEDs en color blanco y 2 en azul. Y podemos utilizar esta luz para hacer la fotocatálisis. Voy a explicar cómo funciona la reacción en un momento. Entonces sí funciona, pero no es súper bien. Claro, no es un fotoreactor tampoco. Entonces vamos a buscar por otras soluciones. Podemos cambiar la forma del reactor. Aquí tenemos algo rectángulo. Aquí podemos optimizar la forma. Aquí tenemos algo como un tubo, un reactor tubular, con en total 6 luces LED. Y sí, también funciona. Sí podemos utilizar ese también. Pero tampoco es bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer un fotoreactor, una fuente de luz perfecta, bien intenso, simple y barato? Esa es una solución y, como se ven, no es tan bonito. Son $2, 2 ollas, comprado en el Supermaxi, creo. Y aquí podemos utilizar algunos, creo en total 40 luces LEDs de diferentes colores. Y claro, cuando podemos utilizar diferentes colores, podemos hacer exactamente el mismo color, el mismo espectro de luz del sol. El único problema es si producen bastante calor. 4 luces LEDs de alta potencia significa calor. Necesitamos enfriar todo bien, bastante. Tenemos aquí una enfriación del agua y sobre esto, en total, tenemos un ventilador también aquí. Y sí funciona bien, el reactor está bien, pero tampoco se ve bueno y solo es una fuente de luz, solo es una lámpara. Aquí pueden ver un video. Voy a hacer mute. Sí, yo voy a invitar a ustedes para ver qué tan intenso son los LEDs. Solo voy a decir, necesitan gafas, generalmente, para el trabajo con este reactor. Es bien intenso. Aquí pueden ver también básicamente el enfriamiento con agua. Como explico antes, es solo una lámpara, nada más. Pero esa lámpara tiene la ventaja si podemos cambiar el espectro de las luces. Podemos cambiar y optimizar la luz del sol. El espectro es exactamente el mismo del día. Entonces, pero así no es un fotoreactor, ¿no es cierto? No parece bonito, no parece útil, solo es una olla con luces LEDs nada más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la lista de deseos que quiero en mi fotoreactor? Necesito un diseño modular para cambiar el reactor facilito. Necesito un control total de la intensidad y la longitud de onda. Necesito una refrigeración activa o buena. Claro, mis reacciones tienen que
agitar, necesito una agitación magnética, quiero monitorear el pH, la temperatura. Ideal que yo quiero hacer es aplastar un botón, el reactor hace todo el trabajo, yo voy a venir tarde en el laboratorio y todo el trabajo es hecho por el reactor. Entonces necesito bombas dosificadores para un muestreo automático. Y claro, estamos en 2020, quiero algo con una pantalla táctil, ¿no? Un touchscreen. Además, tiene que ser fácil de usar, fácil de reparar. Quiero hacer acceso remoto de mi compu, de mi tablet o teléfono. Como explico antes, tiene que funcionar automáticamente y autónomo. Y claro, debe verse bonito también. Y ya, aquí tenemos la solución. Otra vez los luces LEDs, otras veces con diferentes colores o magnitudes. Otra vez cada luz tiene su propia fuente. Y podemos fácilmente copiar la luz del sol. Además, monitoreo de temperatura y pH también es fácil de hacer. Tenemos los bombas automáticas, las bombas peristálticas para un muestreo automática. Y ya, aquí es el fotoreactor. Qué tan bonito es. No parece un fotoreactor, parece como un caos. Entonces tenemos que imprimir algo en 3D, poner todo en una caja bonita, arreglar todo, tenemos un montaje final y este es el fotoreactor que estamos hecho hace un año. Y claro, una cosa falta más, es la agitación magnética y esto es fácil de hacer, solo necesitamos un computer fan y podemos pegar unos imanes aquí en el ventilador y podemos controlar esto también fácilmente. Entonces, este es el fotoreactor final y el costo total es como $250 más o menos. Ahora solo falta el catalizador. El catalizador es feridas de desmuto, tiene una banda bien pequeña, que significa que podemos utilizarlos en sol. Adicionalmente, que es importante en este caso, es el catalizador antiferromagnético. Cuando el tamaño es bien grande, significa no es magnético. Pero cuando nos vamos a cambiar el tamaño y las partículas son bien pequeñas, este catalizador va a ser magnético. Es bien útil también. Entonces, el objetivo del proyecto es sintetizar adicionalmente del catalizador, adicionalmente del fotoreactor, un catalizador con escalabilidad, con gran pureza. Queremos una superficie alta, que significa partículas pequeñas. Y vamos a aplicar estos materiales en reacciones fotocatalíticas. Entonces aquí pueden ver un video de la síntesis. Se llama autocombustión, que significa es bien exotérmica. En esto vamos a ver otra vez. Vamos a tener una gran cantidad de calor en un solo momento y una gran cantidad de gas. Vamos a formar una gran cantidad en un solo momento. Es como una explosión que pueden ver, creo. Esta explosión causa que aquí podemos ver el análisis de las partículas. Esas son las análisis de rayos X. Es como un fingerprint. ¿Cómo se llama fingerprint en español? No sé. Una huella digital. Es una huella digital, gracias del compuesto. Todas las líneas significan que el compuesto es puro y no hay ninguna impurity. No sé. Y este calor en esta reacción y también la cantidad de gas que se forma en la reacción causa que el material es bien poroso. Es como una esponja, como carbón activado. Es una esponja de un semiconductor. Aquí pueden ver un poco mejor. Estas son fotos, son imágenes de Scanning Electron Microscope, que
pueden ver, sí es bien parecido, la forma es muy parecida al carbón activado. También tenemos la información de la banda. La banda es en el rango que necesitamos para aplicar la luz visible, la luz del sol para este proceso. Esta es una forma de hacer este compuesto. ¿Cuál es la otra forma? La otra forma es como jugar en la playa. Se llama casting en inglés. So, necesitamos una forma de un material duro y vamos a llenar esta forma, este molde. Necesitamos algunos compuestos reactivos más. En el momento que quitamos esta forma, este molde, claro, que todo eso adentro va a tener la misma forma, la misma morfología que el molde. Ese proceso se llama casting y nosotros vamos a hacer esto en forma nanométrica, se llama nanocasting. Aquí podemos ver qué vamos a utilizar. Vamos a utilizar un surfactante. Este se forma unos círculos, unos micelles. Estos micelles se forman como tubos o rods, o tubos. Y estos rods van a ser una forma en 3D. En el momento, todo es flexible. Nada es duro. Entonces, tenemos que adicionalmente poner un reactivo para fijar todo. Este reactivo es como aquí, es el mismo material. Es sand, es arena, oxígeno del silicio. Entonces, voy a tener un molde duro. Este molde puede llenar con mi compuesto, con las feritas de bismuto. Puedo remover, puedo quitar el molde y vamos a tener una réplica de la morfología de feritas de bismuto. En este caso necesitamos analizar todos los pasos y rayos X es la método más fácil para hacer eso porque vamos a tener este huello digital. Entonces otra vez tenemos aquí el fingerprint, ¿no?, de mi compuesto sintetizado por el nanocasting. Yeah, I'm gonna have a look in the chat. Yeah, I can try to give you some summary slides that are more simple. Entonces, mi molde, el hueco de mi molde solo tiene un diámetro de 8 nanómetros. Entonces, en el caso, el material que es adentro de este molde solo puede tener un diámetro de 8 nanómetros, no puede ser más grande. Y aquí tenemos una imagen de mi compuesto, feritas de bismuto, y el diámetro de este partícula negro, este punto negro es un partícula de feritas de bismuto. Este tiene un diámetro de 8 nanómetros. ¿Qué son 8 nanómetros? Sí, aquí tenemos un niño de 4 años, más o menos tiene 1 metro. ¿Sí? Una mosca tiene más o menos un tamaño de 1 centímetro, 10 por menos 2 metros. Si 1 nanómetro, estamos aquí. 10 por menos 9, to the power of minus 1. Entonces, ¿ya? Este es 1 nanómetro. Entonces, estas partículas estamos aquí. So, es mucho más pequeño de, por ejemplo, coronavirus. ¿Ya? Son súper pequeñas. También, ¿qué significa eso? Partículas pequeñas significa que tienen una gran superficie. Y es muy importante para la fotocatálisis. Entonces, vamos a hacer la fotocatálisis. Entonces, necesitamos la fuente de luz, que es el fotoreactor. El contaminante, que es fluoramina B. El catalizador, que es feritas de bismuto, sintetizado por algunos métodos. Y vamos a hacer la iluminación con el fotoreactor y podemos detectar la concentración del contaminante sobre el tiempo de la iluminación. Aquí podemos ver la concentración se disminuye y se baja la concentración, entonces la fotocatálisis sí funciona. Pero no es súper buena. Después de 4 horas
todavía tenemos más o menos unos 45% de contaminante en solución. Esto no quiero. Entonces, ¿cómo podemos optimizar el proceso? Podemos incluir otros metales, como disprosio, neodimio, gadolinio, lantano. Esos son metales de tierras raras. Podemos incluir en este catalizador y sí, el proceso se va a aumentar. Pero todavía no es súper bueno. En el caso del gadolinio, casi 80% de degradación. Que es bueno, pero ya. Todavía 20% de degradar. Entonces, las partículas que son súper pequeñas, 8 nanómetros, sí son poco mejor. Pero no súper mejor. Sí son un poco mejor, unos 3% mejor. ¿Y cómo que podemos hacer? Podemos optimizar la reacción un poco. ¿Qué significa eso? Si podemos utilizar una cantidad un poco más alta de catalizador y tenemos 100% de degradación en 45 minutos, que es súper. Y también podemos hacer un truco, podemos cambiar el pH, como hacer pH hasta pH 5 y también tenemos 100% de degradación. En aplicaciones industriales siempre necesitan una reutilización del material, no podemos utilizar solo una vez el material. Entonces estamos chequeando si podemos reutilizar nuestro catalizador. Sí es posible. Sí, aquí tenemos una degradación. Vamos a hacer otro experimento con el mismo catalizador, otro experimento con el mismo catalizador, otro experimento con el mismo catalizador. Y podemos continuar así y el catalizador no cambia su actividad. ¿Qué más podemos hacer? Podemos chequear qué tan bueno es nuestro reactor. Sí, aquí tenemos el estándar de laboratorios de universidades internacionales. Y con este sí tenemos 79% de degradación. Vamos a cambiar luz con nuestros reactores y al final, el reactor que utilizamos al final es mejor, sí funciona mejor. Y se funciona mejor con la mitad del 84% de degradación, solo en 50% de la potencia, que usamos solo la mitad de la potencia que podemos hacer. Una cosa más, ahora sí tenemos un catalizador súper bueno, podemos degradar el contaminante facilito, solo con luz visible, solo con la luz de sol. Podemos reutilizar el catalizador muchas veces y funciona bien. Pero podemos hacer algo más. Podemos tal vez combinar la idea del carbón activado con nuestro catalizador. Tal vez podemos hacer un catalizador de 2 compuestos, no solo un compuesto. Un reactivo absorba todos los contaminantes rapidito y el otro destruye. Esta es la idea. Entonces, vamos a utilizar algo que se llama cobalto 3 o 4, cobalto 3 o 4. Podemos sintetizar esto también con esta técnica de nanocasting en las formas que queremos. Podemos sintetizar este compuesto con poros y podemos combinar con nuestro ferritas de bismuto, el catalizador que utiliza la luz del sol. Entonces, aquí tenemos un compuesto que absorba y aquí tenemos un compuesto que destruye. ¿Qué podemos ver aquí en esta imagen? Así podemos ver, solo el ferritas de bismuto, solo destruye el compuesto más o menos 35% en este experimento. Y el cobalto 3 o 4 absorba más o menos 60% del contaminante. Pero no es bueno. Entonces vamos a combinar los dos y vamos a ver qué pasa.
Aquí tenemos, esa es la combinación de los dos, y la combinación de los dos, más o menos, unos 40%. Esa es destrucción, no es absorción. Entonces, podemos incluir algún compuesto más, que se llama EDTA, que es como una pega. ¿Ya? En el caso del negro, tenemos las dos cosas separadas en la solución y nadan así, hacen sus cosas, pero no interactúan. Aquí en lo que es rosado y azul, utilizamos pegas para pegar el cobalt 3 o 4 y la ferrita del fluoro al lado cada uno, y son pegadas. Y en este caso se interactúan perfectamente. El uno absorbe y el otro destruye. Y es tan bueno que más o menos cuando vamos a medir la primera medición, vamos a hacer la primera medición después de una hora, casi todo, es casi 80%, no todo, casi 80% se fue, se está degradado. ¿Sí? Y podemos cambiar un poco, podemos optimizar un poco las selecciones y podemos degradar el contaminante totalmente en menos de una hora, o sea, en menos de media hora más o menos. Entonces, es en inglés se llama Advanced Materials, un material avanzada. En este caso vamos a utilizar dos funciones, la absorción del uno y la degradación del otro. Y esta sería mi charla, y espero que ustedes entiendan mi español. No sé, al menos eso. Muchas gracias otra vez, muchas gracias por la ayuda de la traducción también, y muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias también a mis compañeros y mis colaboradores. Y claro, un trabajo así no pueden hacer solo una persona. Aquí en Ecuador la investigación siempre es difícil, no tenemos equipos, todos los equipos que queremos. Entonces tenemos que buscar ayudantes, colaboradores, amigos, y eso es una gran colaboración con la USFQ y la Escuela Politécnica, ¿ya? Mi favorite collaborator, Dr. María Benítez, de la Escuela Politécnica, también una gran ayuda de la ESPE, con Alexis Debut, y internacionalmente TUM Munich en Alemania, University of Glasgow en Escocia, y también otra universidad, Schwedische Wilhelms Universität en Münster, en Alemania también. Entonces, sí, aquí pueden ver los estudiantes, los 5 estudiantes que estaban más o menos haciendo todo el trabajo. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Tomás. Procedo a leer algunas de las preguntas. Bueno, la una era si podía facilitar las diapositivas y Tomás nos dijo que sí podía proveer unos diapositivas resumen. Y aquí dice, Jai consulta con respecto a las áreas que se necesita para este tipo de tratamiento con relación a las plantas convencionales. Sí, es una buena pregunta. La idea es, claro, necesitamos luz del sol. No queremos hacer ningún fotoreactor en una planta real. Es decir, claro, la idea es utilizar la fuente de luz que tenemos en todo el mundo, que es el sol. Y la idea es poner el catalizador en un, por ejemplo, sedimentation basin o un mixing basin, ¿no? Construcciones que en este momento existen en la planta. Entonces no necesitamos algo más. Solo tiene que ser afuera para tener la luz del sol. Esa es la única conexión. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Necesitamos agitación, necesitamos mixing. Eso sí es importante. No podemos tener, por ejemplo, conexiones láminas, flujo lámina. No podemos tener eso. Necesitamos algo, un flujo turbulento, ¿no? Pero sí, esa es la única conexión que tenemos. Sí, espero sí podemos utilizar ese catalizador en
en construcción que dicen, no necesitamos algo especial. Esa es la idea. Una cosa más. Estaba explicando catalizadores magnéticos, ¿sí? Y ese es un buen punto también. O sea, en algún momento el catalizador no va a funcionar. Después de un tiempo está muerto. Y tenemos que remover el catalizador. Entonces, ¿qué podemos hacer? Solo poner un imán, nada más un campo magnético en el agua para quitar todo el catalizador. Sí, esto es bien fácil de hacer también y de incluir también. Entonces, no necesitamos nada más. Esa es la gran avantaje de esta idea. Solo sol, un buen día en Ecuador y nada más. Gracias. No veo otras preguntas. Doy la palabra a las personas de Aditec. Muchísimas gracias, Tomás, por la presentación. Súper interesante. Ahora queremos también hacerles de acuerdo que la próxima semana, el miércoles 18 a las 16 horas, vamos a tener la presentación de tratamiento biológico de aguas residuales, que va a ser la presentación la doctora Valeria Ochoa Herrera. Ella también es PhD en Ingeniería Ambiental y catedrática de la Universidad de San Francisco, y además es profesora adjunta de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. De nuevo quiero agradecer a la Universidad de San Francisco y especialmente al doctor Juan José Recalde por ayudarnos con estas presentaciones y obviamente la idea es seguir mejorando el nivel técnico del tratamiento del agua, de las aguas, y ahora en los siguientes webinars también lo que sería ya la construcción de estas plantas de tratamiento. Muchísimas gracias. No sé si hay algo más tal vez que quiera añadir Juan José o Tomás. A ver, de parte de la universidad, agradecer a los presentes, nuevamente a Aditec por organizar este espacio de transferencia de conocimiento con un enfoque netamente académico. Nuevamente, gracias de mi parte. Tomás. I also would like to thank you again for the invitation. Thank you very much. And maybe if time allows it and coronavirus has passed and you're still interested, I would be very happy if you could visit us and I could show you around and show you some other interesting things that we are doing. Thank you very much again. Muchas gracias. Buenas tardes con todos.